Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Soy Maribel Ríos Jara y hoy vamos a hablar sobre cooperación internacional, porque este mecanismo de las relaciones internacionales es bien importante para los países y Costa Rica no es la excepción. Este programa se da en el marco del 15 aniversario de Una Mirada, 15 años de estar al servicio de Costa Rica y por supuesto de ustedes. Para hablar sobre cooperación internacional, nos acompaña en esta oportunidad Frank Salazar Chacón, quien es académico y coordinador del programa de cooperación de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Gracias, Frank, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Uno escucha todo el tiempo hablar sobre cooperación internacional, ¿verdad? Cooperación entre naciones, países, instituciones, pero tal vez no le hemos prestado el cuidado que tiene algo tan importante, una herramienta tan importante de las relaciones internacionales. Tal vez, Frank, si primero nos ayuda a comprender qué entendemos por cooperación internacional. Sí, la cooperación internacional son todas estas acciones y los recursos que se generan entre los distintos actores del sistema internacional y tienen como característica que estas acciones y estos recursos son de carácter voluntario y que atienden intereses tanto mutuos como intereses de solidaridad internacional hacia aquellos actores, en este caso estados, que requieren algunos recursos para solventar sus necesidades domésticas. ¿Y por qué es importante la cooperación? ¿Por qué se impulsa? Esto tomó especial auge después de la Segunda Guerra Mundial, si no me equivoco. Sí, bueno, si nos referimos a su componente histórico, las naciones siempre han cooperado entre sí, en los periodos post-conflicto. Es una característica de la cooperación internacional desde la antigüedad, desde los primeros tratados por uso de recursos. Se tienen datos del antiguo Egipto, en donde el emperador Ramsés II negoció un tratado sobre extradición y presos políticos. Entonces, desde hace 1250 años antes de Cristo ya las naciones negociaban en torno hacia los conflictos, hacia la resolución de los conflictos. Y de este tratado es el que se encuentra escrito, se encuentra copia en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Entonces, de veras, qué interesante. Entonces, vemos que la cooperación internacional siempre ha existido en periodos post-conflicto. Volviendo al punto de su pregunta, en la actualidad decimos que nuestro sistema de cooperación internacional es un sistema que está creado sobre las bases del fin de la Segunda Guerra Mundial y de los acuerdos de paz que le dan la construcción al sistema actual de Naciones Unidas y sobre el cual descansan una serie de objetivos en torno hacia al desarrollo. De ahí la importancia de que en temas de cooperación la idea es que haya una relación entre los diferentes países con una meta muy particular. Sí, la meta del desarrollo es una meta que surge con el fin de la Segunda Guerra Mundial y curiosamente a partir del discurso del presidente Truman, donde identifica que el mundo se estaba al final de la Segunda Guerra Mundial dividiendo en dos grandes bloques y estos bloques estaban orientados hacia definir dos modelos de desarrollo, uno dedicado o basado en la acción colectiva, en este caso del bloque comunista, y otro hacia la libertad de mercado. Entonces, bajo estos dos paradigmas se constituyen las Naciones Unidas y comienzan a darse una serie de relaciones entre estos dos bloques, lo que vendríamos a conocer como un sistema bipolar en el mundo hasta la caída del muro de Berlín y el fin de este sistema bipolar de relaciones. Esto fue muy importante porque estos dos bloques orientaron asimismo la cooperación y los fines de la cooperación, entendida desde los años 50 hasta principios de los 90 como una actividad de influencia de las potencias para controlar las relaciones entre los estados y evidentemente influir en que nuevos estados no se vincularan hacia alguno de los dos bloques y cambiaran ese equilibrio de poder entre las potencias. Ahora, me imagino que hay diferentes tipos de cooperación. Usted ahora mencionó, bueno, los que tienen algún tipo de orientación política, pero supongo que hay otros tipos de cooperación con distintos fines. Sí, las tipologías de la cooperación pues son muy variadas, dependen de la
de los actores que participan en la cooperación, si hablamos de actores públicos, privados, si pertenecen a organismos multilaterales, si son de carácter bilateral o incluso si participan organizaciones no gubernamentales y la empresa privada. También vamos a tener tipologías en función si la cooperación es de tipo financiera o no, y también si esta cooperación es de carácter reembolsable o no reembolsable. Entonces vamos a tener diversas tipologías dependiendo de la cantidad de actores que participen y también de sus fines, si están orientadas hacia la cooperación financiera o no y si tienen carácter reembolsable o no. Incluso podemos decir que la cooperación puede estar ligada o no. Va cayendo más en desuso esta modalidad de cooperación, pero aún todavía se presenta en el sistema internacional, que la cooperación puede estar ligada o condicionada a ciertos requerimientos. Usted menciona que la cooperación está ligada al sistema internacional. ¿Qué entendemos por ese término? Ligada al sistema internacional porque principalmente hablamos de la oficialidad de la cooperación, ya que la cooperación debemos entenderla que esos recursos pues provienen de algún lugar. Sí. Y provienen de los impuestos que se recaudan en los países y pasan al sistema público y estos a su vez a las agencias y a los organismos multilaterales. Entonces debemos entender que esta cooperación la llamamos oficial porque proviene de recursos públicos de otras naciones y se transfiere vía bilateral, si son de Estado a Estado, o bien por medio de organismos internacionales, que pueden también ser los organismos financieros internacionales del sistema de posguerra, que son las llamadas instituciones de Bretton Woods, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ahora, me llamó la atención que usted mencionaba que no toda la cooperación involucra dinero constante y sonante. Sí. Sí, en cooperación internacional no todos son recursos financieros, hablamos también de cooperación de tipo técnico, que es la transferencia de conocimientos, de buenas prácticas, y en la cual Costa Rica recientemente se adherió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es una organización que proviene de este sistema también de posguerra, porque en el pasado fue esta organización la que administró el plan, todos los fondos de reconstrucción para la Europa de la Guerra Fría. Se creó con el Plan Marshall esta entidad que administrara esos recursos y hacia el final de su administración de los recursos se adherieron Canadá, Estados Unidos y España y formaron lo que hoy conocemos como la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Recientemente Costa Rica se ha adherido a esta organización y formamos parte de este club llamado de las buenas prácticas. Entonces, entendemos también la cooperación no solo en términos financieros, sino también en términos de transferencia de conocimiento y de buenas prácticas para la gobernabilidad. Y también, muy importante, la cooperación de corte cultural. Sí, es otro rubro que se ha venido incorporando con las cumbres internacionales y los foros que implican otro modelo que no es solamente el desarrollo en términos económicos, como era el que estaba estipulado desde los años 50 con el fin de la Segunda Guerra Mundial. Las cumbres internacionales y principalmente después de los años 90 con el Índice del Desarrollo Humano, incorpora otros elementos muy importantes para identificar el bienestar en la sociedad y que no solamente tiene que ver con el crecimiento económico, y eso tiene que ver con la participación de la sociedad civil en procesos democráticos, en los temas culturales y también evidentemente de todas las libertades que el ser humano puede gozar y también de un ambiente sano. Entonces a partir de los 90 principalmente se reconoce ciertos indicadores que incluyen también el componente cultural como un tema de bienestar en la sociedad. Sí, esto es bien importante porque independientemente del origen de los recursos, ¿verdad? Sí. Sean financieros o no, lo que pretende la cooperación es un acercamiento entre los pueblos en aras de mejorar la calidad de vida de la gente. Sí, en este punto también tenemos que ser claros que la cooperación persigue intereses. Esos intereses pueden ser moral o éticamente muy correctos y solidarios, pero también hay un componente de la cooperación internacional que tiene que ver con intereses estratégicos y geopolíticos. No podemos cegarnos a que toda la cooperación está limitada por los intereses humanitarios. También hay otro juego de intereses importantes
que son de carácter estratégico y también merecen pues importancia. Pero sí, la ayuda oficial al desarrollo, que es un tipo de cooperación internacional cuyo fin es el desarrollo, esta sí identificamos como tal que tiene estos fines loables y solidarios para las naciones menos favorecidas. Sí, precisamente sobre este tema, una mirada conversó con Eva Felicia Martínez Sánchez, embajadora de España en Costa Rica, quien explicó que la relación con la región es inquebrantable y de ahí que año con año se desarrollan proyectos de cooperación entre España y Costa Rica. Además, anunciaron que muy pronto iniciarán un proyecto para ayudar a los migrantes que actualmente viven en Costa Rica. Gracias por la pregunta. España y Costa Rica somos socios de cooperación desde hace ya muchísimos años. Nuestro primer acuerdo se remonta hace 50 años, pero sobre el terreno, con una oficina aquí abierta, ya llevamos 40 años. Es una tradición ya de cooperación entre los dos países, pero a la vez es una cooperación muy dinámica, que se adapta a las circunstancias y a las necesidades de este país. Y en este sentido quiero anunciar que próximamente lanzaremos dos importantes programas de migración que no se habían hecho antes, pero que hemos querido reaccionar rápidamente a un desafío que está enfrentando en los últimos meses Costa Rica y que necesita el apoyo de los socios como España para enfrentarlo. Es tan innovadora nuestra relación que Costa Rica fue el primer país con el que firmamos un acuerdo de cooperación avanzada. ¿Qué significa eso? Es un acuerdo de nueva generación que responde al carácter de Costa Rica dual, un carácter porque por una parte es un país de renta media avanzada, pero por otra parte sabe que tiene brechas de desarrollo todavía por cubrir y que requiere la ayuda de los socios internacionales para cubrirlo. Sin embargo, Costa Rica es muy prestigiosa por su actividad de los últimos años en sectores importantes, por ejemplo, el medio ambiente. Tiene una riqueza de expertos, una riqueza de experiencias y una voluntad de transmitir esa riqueza a otros socios de Iberoamérica, a otros países iberoamericanos, y por eso nosotros tenemos un esquema muy potente de lo que llamamos técnicamente cooperación triangular, es decir, Costa Rica, España y los socios iberoamericanos que así lo deseen. Tenemos un programa ya de 10 años de Costa Rica con Costa Rica Triangular y contamos seguir haciendo estas iniciativas que funcionan muy bien y que son, creemos, no solamente el presente, sino el futuro de la cooperación entre España y América Latina. Como usted mencionaba, la cooperación involucra socios que persiguen diferentes intereses. Qué importante es llegar a un acuerdo en ese sentido de qué es lo que se pretende lograr y que sea, supongo, de manera equitativa para las partes. Sí, cuando hablamos de cooperación, bueno, hablamos de una voluntariedad de los actores de participar en este intercambio de recursos o conocimientos y se establece a partir de esos intereses comunes una agenda. En el sistema internacional, la comunidad internacional a lo largo de las cumbres del sistema de Naciones Unidas ha identificado una serie de metas comunes y es a partir de estas metas comunes en las cumbres internacionales que la agenda del desarrollo se ha movido tanto en la parte del desarrollo sostenible como la agenda centrada en el ser humano. Al llegar a un punto de confluencia entre estas dos agendas, la del desarrollo humano y la del desarrollo sostenible, se crean unas metas globales conocidas como los Objetivos de Desarrollo del Milenio, o metas del milenio, que tuvieron su auge desde los años 2000 hasta el 2015. Estas metas globales pues no lograron satisfacer todos los puntos que tenían por realizarse y a partir de un diagnóstico elaborado en el 2010 se establece una continuidad de estas metas hacia nuevos objetivos centrados en el desarrollo sostenible y es las metas que conocemos actualmente como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o la llamada Agenda 2030, que rigen una serie de indicadores
a diferencia de los objetivos del milenio, donde la implicación de los estados desarrollados era limitada. Estaba limitada a que los países desarrollados debían ser los gestores o los que donaban los recursos, principalmente el flujo de la cooperación, hacia aquellos objetivos y metas comunes, siendo que los países en desarrollo tenían un papel subsidiario de aceptar este flujo de cooperación o gestionarlo. Con los objetivos de desarrollo sostenible y la Agenda Actual 2030, lo que tenemos es una mayor implicación en los temas del desarrollo por parte de los países en vías de desarrollo. Entonces, hay una relación, si se quiere ver así, más horizontal en torno a la agenda y una mayor implicación en los temas del desarrollo por parte de los países menos desarrollados, que antes había una asimetría con respecto a esta participación. Detengámonos en el concepto que usted utilizó antes de ver el video anterior sobre cooperación para el desarrollo. ¿Por qué es distinto esta línea de trabajo? Sí, se ha identificado que la cooperación para el desarrollo tiene algunas características particulares. Primero que todo, su fin o su interés está centrado en el desarrollo. Como segundo punto, no persigue el lucro como tal. Y cuando hablamos de que este tipo de cooperación no persigue el lucro, se refiere a que si es, por ejemplo, cooperación financiera, estos recursos, ya sea por créditos, readecuación de la deuda u otros, tienen que darse entre los estados a una tasa preferencial versus el mercado privado. Entonces, cuando se dan estas características, decimos que esta cooperación no persigue el lucro. El Comité de Ayuda al Desarrollo, el CAD, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ha establecido que cuando hay una concesionalidad no reembolsable de estos recursos, hablamos de ayuda oficial al desarrollo. Y ese rubro se cumple con un 25% de concesionalidad o recursos no reembolsables por parte del receptor de la cooperación internacional. Entonces decimos que esta modalidad de cooperación persigue el desarrollo, no tiene intereses con respecto al lucro y además es una cooperación que, para el desarrollo, que está centrada en que las prioridades del desarrollo de los países requiere que los países en vías de desarrollo se impliquen en el desarrollo y no sean simplemente receptores de la cooperación. Entonces, este tipo de cooperación también tiene esta característica. Y además, como último punto, por lo tanto, es una cooperación que discrimina a favor de los países en vías de desarrollo. Entonces, cuando hablamos de cooperación internacional para el desarrollo, tenemos estas 5 características que he mencionado. ¿Por qué es importante la cooperación, principalmente para los países en desarrollo? Es muy importante, primero que todo, porque ningún Estado por sí solo puede resolver los temas de la agenda global. Es muy costoso para cualquier Estado, incluso para los países desarrollados, poder atender las implicaciones de lo que llamamos los bienes globales, que van desde la seguridad, el medio ambiente, recursos internacionales que son indivisibles, como por ejemplo la atmósfera. Entonces, el cuidado de este sistema de bienes públicos globales, ningún actor en el sistema internacional lo puede asumir por cuenta propia. Entonces, por sí sola la cooperación internacional es un requisito para poder atender entre todas las naciones y repartir las cargas y los pesos de la responsabilidad de estos bienes públicos globales. Para los países en vías de desarrollo se vuelve también fundamental porque es un complemento a los esfuerzos nacionales y también posibilita otra serie de interacciones. Estamos en un sistema internacional profundamente interdependiente, en donde las acciones que ocurren en otros lugares del globo tienen implicaciones directas en nuestro desarrollo, como lo puede ser, por ejemplo, actualmente el conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha venido a sumarse a los efectos de la pospandemia del COVID-19, en donde tenemos precios más altos de productos, desabastecimiento. Así es. Y por lo tanto, nosotros como países en vías de desarrollo somos profundamente interdependientes y por lo tanto con nuestros propios recursos no podríamos solventar muchos de los problemas del desarrollo. ¿Cuál es el panorama de la cooperación en el caso específico de Costa Rica?
¿En qué términos, perdón? ¿Cuál ha sido, digamos, la historia, la trayectoria del tema de la cooperación para el país? ¿Cuáles han sido los beneficios que se han obtenido y cuáles serían las perspectivas que tenemos en esta materia? Porque de unos años para acá el país ha salido como de cierta categoría, entonces ya es candidato para algunas formas de cooperación, pero ya no para otras de los países tal vez con un ingreso más bajo. Sí, esto se puede ver desde un punto de vista también deseable, porque el país, como usted bien lo indica, se dice que se ha graduado como Exacto. tal al tener unos niveles de renta media y media alta, y por lo tanto, en los términos del CAD, del Comité de Ayuda al Desarrollo, no es un país prioritario para recibir al menos recursos no reembolsables, recursos financieros no reembolsables, sino que deberían ser destinados a aquellos países con menos niveles de renta. En este panorama, pues Costa Rica, como lo muestra el video, ha tenido socios históricamente estratégicos y seguimos, es importante también recordar lo que dije al inicio, que la característica de la cooperación internacional es la voluntariedad. Entonces, ningún Estado está obligado a dar de sus presupuestos públicos a otro Estado, ni para otros temas en particular. En el caso de la cooperación internacional, Costa Rica ha sido pues un socio beneficiado de actores tradicionales de cooperación, como es el caso del Reino de España, Japón, los Estados Unidos, socios estratégicos que han invertido en el país y que pues han colaborado en el desarrollo del país y siguen colaborando de forma bilateral. A nivel de cooperación multilateral, lo que hemos visto evidentemente ha sido un descenso de los fondos no reembolsables, porque con este sistema de graduación, nosotros los fondos que son no reembolsables pues han ido mermando y se han abierto otras ventanas, otras oportunidades de cooperación en el que el país se vuelve cada vez más un socio horizontal con otros países llamados del sur global, países en las mismas condiciones o inferiores de renta que Costa Rica y en las cuales Costa Rica podría aportar como socio sus buenas prácticas, conocimiento técnico, y ahí es hacia donde Costa Rica se puede vislumbrar una ventana de oportunidad para que el país dé mayor cooperación, sea un actor que de cooperación. Tiene esta característica de dualidad. Todavía seguimos siendo receptores de cooperación, pero principalmente cooperación financiera reembolsable. Somos, como lo hemos visto con estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, receptores de cooperación financiera, pero en términos reembolsables. En el marco de la participación de Costa Rica en la OCDE, ¿qué podría esperar el país en temas de cooperación internacional para el futuro? Para el futuro, el país debería vincularse con los comités permanentes que tiene la OCDE. Son más de 300 comités que trabajan también con la sociedad civil. Esperaría que Costa Rica tenga una mayor participación de la sociedad civil, universidades, centros de investigación y también el gobierno y organizaciones no gubernamentales en esta implicación de estos comités, que trabajan en múltiples áreas que tienen que ver con el ambiente, las buenas prácticas, mejorar el comercio, mejorar el trabajo, las normas laborales, una serie de implicaciones que nos pongan en estándares más altos de desarrollo. Ya tenemos muy buenos insumos por parte de la OCDE que, por decirlo así, nos hace la tarea de identificar estas áreas de mejora que tiene el país, por ejemplo, en el plano financiero, en el plano de mejorar la gestión de algunos recursos ambientales, por ejemplo. Entonces, los indicadores de la OCDE permiten al país un punto de comparación superior y que nos permitiría, en términos de cooperación, avanzar hacia mejores estadios de desarrollo. Esperemos que el país siga una buena hoja de ruta en este sentido, porque sí, la cooperación es bien importante para cualquier nación y Costa Rica no es la excepción. Gracias, Frank Salazar Chacón, por acompañarnos en este bloque. Vamos a ir a una pausa, pero ya regresamos aquí con Una Mirada.
Regresa usted a Una Mirada del programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema de la importancia de la cooperación internacional para un país como Costa Rica, porque todas las naciones en el mundo pues necesitan apoyo de uno u otro tipo y los modelos existentes de cooperación internacional en diferentes campos pues han venido a ser esa herramienta para el acercamiento de los países y la ayuda mutua en múltiples temas que van desde los económicos hasta los culturales. Conversaremos en este bloque con Saskia Rodríguez Taigen, directora de Cooperación Internacional de Mideplan. Bienvenida a Una Mirada, ¿cómo estás? Gracias, muy amable. Como conversábamos en el bloque anterior con Frank Salazar, la cooperación internacional definitivamente es una herramienta muy importante para las naciones en cualquier momento de la historia del mundo. Sí, yo creo que habría que verlo desde dos perspectivas. La cooperación internacional como una herramienta que posibilita avances en el desarrollo de los diferentes países, incluso los más industrializados y más ricos, pero evidentemente para los países en vías de desarrollo, por un lado, y por el otro lado, una herramienta que también catapulta la imagen exterior del país en términos de política exterior, sobre todo porque los países como Costa Rica, de renta media alta, somos países duales, es decir, que recibimos y damos cooperación, y a través de esa otra parte del rol dual también visibilizamos la acción exterior del país y la imagen del país en diferentes temas del desarrollo, en ambiente, en materia electoral, en educación, en salud, en temas tecnológicos, en temas mucho más científicos, en fin, en todos los temas del desarrollo Costa Rica tiene presencia en la escena internacional a través de la cooperación y sobre todo de la cooperación sur-sur y la cooperación triangular como oferente. ¿Cuál es el rol de la Dirección de Cooperación Internacional en las instituciones públicas? Bueno, el país tiene por normativa legal dos entidades rectoras de la gestión de la cooperación internacional. Una es el Mideplan y la otra es el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Cada una tiene un ámbito de competencia claramente definido. En el caso de Mideplan nos encargamos de toda la gestión técnica y operativa de la cooperación multilateral, bilateral y en todas las modalidades de cooperación. Y por su parte, la Dirección de Cooperación Internacional de la Cancillería se encarga de la ventana externa, es decir, la acción externa de la cooperación que se requiere para poder ofertar o recibir y negociar y oficializar los recursos de cooperación en todas sus modalidades. Y nosotros en Mideplan tenemos un sistema de cooperación internacional que funciona con enlaces institucionales en los 3 poderes de la República, en las 6 universidades públicas, en algunos gobiernos locales incluso, y también en algunas ONGs y en algunas empresas. Esos enlaces institucionales son la herramienta con las cuales nosotros trabajamos y definimos las prioridades del país en materia de cooperación, pero también definimos la oferta de país en materia de cooperación, es decir, lo que el país puede otorgar a otros países que tienen problemas de desarrollo similar, por un lado. Y por el otro lado nos encargamos de toda la parte técnica y analítica, es decir, producimos todos los informes anuales de cooperación, estudios especializados también, y nos encargamos además de que la cooperación en el país que se recibe esté alineada con la política pública del país, en primer lugar con el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, más recientemente con el Plan Estratégico Nacional 2050, que es un plan estratégico de largo plazo, la primera vez que tenemos uno, y con el resto de la política pública sectorial o temática que existe en el país, y además nos encargamos del registro de todas las iniciativas de cooperación, es decir, tenemos un sistema de información centralizado donde registramos toda la cooperación que entra y que sale del país, a grandes rasgos. Quiero detenerme en un punto que usted comentó hace poquito, muy interesante. ¿Qué puede esperar el país en materia de cooperación y qué puede dar, digamos, que puede recibir y que puede dar? Yo sé que depende de, ¿verdad?, del tema
del asunto que se esté negociando en esa cooperación específica, pero no sé si habrá algunos parámetros generales sobre, bueno, cuáles son las condiciones que Costa Rica, ¿verdad?, tendría para entrar en una cooperación. Y luego me gustaría detenerme también en cuál es el potencial que Costa Rica tiene para dar cooperación. Bueno, hay que hacer un corte. Antes de la pandemia, Costa Rica recibía desde hace más de 2 décadas entre un 3 y un 5% de cooperación no reembolsable, técnica y financiera no reembolsable, versus el resto que eran préstamos, es decir, cooperación reembolsable. Veníamos trabajando muy duro en la agenda internacional y también en la agenda latinoamericana con algunos socios, algunos países amigos que estamos en la misma situación. Somos 17 en la América Latina que estamos en renta media alta y otros en renta alta incluso, y que hemos sido, digamos, graduados del acceso a los recursos de cooperación no reembolsable, y venimos trabajando desde hace ya varios años en una agenda de país renta media alta, impugnando el proceso de graduación en la comunidad internacional y indicando que los países como nosotros, aunque nos hayamos graduado, nos están graduando por un indicador que no refleja los avances del desarrollo, porque como usted sabe, claro, es un indicador macroeconómico y no dice nada de la realidad de los países. Que también son realidades muy frágiles, ¿verdad? Como nos ha ido este año con el tema del cambio climático en toda América Latina. Además, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, veníamos trabajando muy fuertemente en el tema de desarrollo en transición con nuestros socios de la CEPAL y con la Unión Europea y con la Dirección de Desarrollo Internacional de la OSD, que no es el CAD, es otra dirección, son distintas, que no es el Comité de Ayuda al Desarrollo donde están los principales países cooperantes, que nosotros no estamos en el CAD, somos observadores, de paso para la audiencia. Y veníamos trabajando en esta nueva narrativa de la cooperación enfocada precisamente a los países de renta media y renta media alta que han sido graduados. Y esta narrativa, de manera muy breve y rápida, significa fundamentalmente lo que venimos diciendo ya hace más de 10 años, que los países no pueden ser medidos por un indicador macroeconómico, que existen otros indicadores ya establecidos a nivel internacional que miden diferentes partes del desarrollo de manera muy sistemática y consistente además, y que requerimos una nueva mirada, hablando de una nueva mirada hacia estos países como Costa Rica, y requerimos un nuevo diseño de la arquitectura de la cooperación para estos países. Claro. Y que el proceso de desarrollo es un proceso complejo, quizás el más complejo de todos, es multidimensional, es multiactor, es multinivel y se hace por etapas. Y esas etapas pueden ser muchas y pueden ser distintas de un país a otro y pueden tardar mucho, unas más rápidas, otras más lentas, es decir, hay diferentes velocidades además. Y que en base en esos elementos es que se debe diseñar la cooperación y no en base a un indicador macroeconómico. Eso era antes de la pandemia. Cayó la pandemia y bueno, con todo lo que significó para todos los países del mundo, especialmente países como Costa Rica. Claro, y nosotros lo que pensábamos cuando cayó la pandemia en abril, mayo del 2020 era que la cooperación se iba a desaparecer. Por lo menos no sabíamos hasta cuándo. Tuvimos una sorpresa muy grata, que es que aparte de la ayuda humanitaria, que esa sí la recibimos y la recibieron muchos países, tuvimos un repunte de la cooperación no reembolsable, lo cual fue significativo, fue digamos un elemento no esperado, pero positivo. Y entonces aprovechamos esa dinámica para volver a relanzar durante la pandemia y ahora con más fuerza otra vez el tema de la graduación versus la gradación, ¿verdad?
Entonces, estamos trabajando muy fuertemente con la Unión Europea, que ha adoptado, digamos, ese nuevo paradigma. Tanto lo ha adoptado que diseñó un instrumento de cooperación específico para 3 países que tienen las mismas características: Costa Rica, Ecuador y Perú, si no me equivoco. Y es un instrumento que se le denomina además desarrollo en transición. Estamos ejecutando en este momento alrededor de 1,5 millones de euros, que es poca plata, pero es un pilotaje. La CEPAL evidentemente nos ha apoyado en la narrativa, ¿verdad? Para diseminarla, y la Dirección de Desarrollo Internacional de la OSD, a contrario censo de lo que piensa el CAD, sí nos apoya. El CAD sí es un órgano dentro de la OSD muy complicado, muy político, muy difícil de mover. Entonces nosotros estamos entrando por otro lado. Y eso ha hecho que este año hemos tenido ya la instalación oficial de la Agencia Francesa de Desarrollo, que no estaba en el país, que ha traído plata. Ahora es el primer cooperante bilateral del país, muy importante. Tenemos la próxima instalación, seguro el año entrante, de Luxemburgo, que tampoco daba cooperación al país, daba al resto de América Central, menos a Costa Rica, muy importante. Tenemos la vuelta, para decirlo de alguna manera, de otros cooperantes, de manera tímida, pero poco a poco. Es decir, que ha sido interesante. El enfoque está calando poco a poco, y además hay problemas en la región que hacen que muchos de los cooperantes se están retirando de algunos países. Y bueno, ahorita tenemos además la delegación de la Unión Europea, toda está aquí en Costa Rica, se vino de Nicaragua, y estamos atendiendo desde Costa Rica toda América Central. Ahora que usted mencionó precisamente lo de la cooperación francesa, Una Mirada conversó con Paulo País, consejero regional de la Cooperación Francesa y de Acción Cultural, y Matthew Robin, representante de la AFD en Costa Rica, quienes enumeraron a Una Mirada una serie de proyectos exitosos que mantienen en Costa Rica en materia de cooperación. La diplomacia francesa tiene varios temas de intervención, y además de decir que Costa Rica es sujeto de cooperación, tenemos cooperación, pero además es una estrategia de colaboración. Es una estrategia que Francia y Costa Rica tienen proyectos juntos y que permite también al mundo entero. Lo más significativo que tenemos hoy es la iniciativa de Costa Rica y de Francia para organizar la próxima conferencia sobre los océanos. Entonces, nuestra misión es juntar los actores franceses y costarricenses que quieren trabajar juntos a nivel educativo, lingüístico, cultural, científico y académico. A nivel de la cooperación lingüística es un éxito en Costa Rica, porque ya estamos con 2 escuelas del sector público que ya tiene una certificación de Francia que se llama Label France Education, que no todas las escuelas y los países pueden tener esta certificación. Al nivel de la cultura, este año yo me gustaría recordar el proyecto Teatro y Sociedad, una pieza de teatro que tuvimos con el director francés Cesc Sandor, y un trabajo muy importante con el Ministerio de la Cultura y el Ministerio de la Justicia. Y a nivel académico, yo me gustaría poner los proyectos de la UCR en materia de investigación COVID, que fue muy importante, y quisiera saludar también todo el trabajo de la Universidad Nacional, principalmente en la red de la Agencia Universitaria Francófona, que la UNA por el momento es la única universidad de Centroamérica que es miembro de la red de la AUF, que es una red que permite muchos intercambios, no solo en el espacio francófono, pero también con otros países de otras lenguas y culturas. Nosotros somos un banco de desarrollo bilateral francés
Y bueno, nuestro mandato es apoyar a los países en los cuales trabajamos en desarrollar e implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, la idea es no traer nuestra solución, sino que más bien elaborar soluciones compartidas a las cuales podemos encontrar soluciones a desafíos que tenemos en común. Y bueno, en particular en Costa Rica es muy grato para nosotros trabajar aquí, porque hay entre Francia y Costa Rica, aparte de una estrecha relación bilateral desde más de 100 años, hay una convergencia de visión en varios temas y en particular en temas de desarrollo sostenible, para enfatizar en algunos como cambio climático, biodiversidad o todos los temas que están asociados a cómo adaptar y descarbonizar nuestras economías a los efectos del cambio climático. Sí, importante ese cambio de panorama que usted mencionaba, Saskia, sobre el tema de la cooperación y Costa Rica como un país de renta media. Mencionó usted, no lo quiero dejar pasar, que también algunos cambios en la región centroamericana han favorecido el tema de la cooperación hacia Costa Rica. ¿Por qué? Sí, lamentablemente, por el caso nicaragüense, ¿verdad? Los hermanos de Nicaragua y la situación que están pasando tan compleja ha hecho que muchos cooperantes estén revisando su permanencia. ¿En toda la región? No, en Nicaragua, pero Nicaragua se había constituido junto con Panamá en los últimos años en un hub, digamos, subregional, sí, para algunas oficinas. Entonces en Panamá, en la Ciudad del Saber, hay varias oficinas de Naciones Unidas que atienden o toda la región latinoamericana o toda la región centroamericana. Y en el caso de Nicaragua, la mayoría de las oficinas bilaterales tenían desde ahí, digamos, la atención de toda la región, aunque hubieran pequeñas oficinas en los diferentes países, que es el caso de Costa Rica, que veía solo Costa Rica y Panamá. Pero ahora toda la oficina de Nicaragua, que veía el resto de la cooperación regional en América Central, se vino para acá. Digo lamentablemente, sí, porque claro, no es la mejor razón, sí, ¿verdad? Pero bueno, si las cosas son así, poco a poco se están viniendo otros países o van a venirse otros países. Es posible que en el año entrante y subsiguientes, de continuar la situación tan crítica como está en Nicaragua. Ahora, en el caso específico de Costa Rica, ¿cuáles son los retos post-pandemia en materia de cooperación internacional? Porque definitivamente la pandemia vino a cambiar muchas perspectivas. Sí, bueno, muchísimos, ¿verdad? Porque una cosa es lo que solemos conocer y ver, ¿verdad? Educación, salud, empleo, ¿verdad? Reactivación productiva económica, atención de grupos vulnerables, que los hay y muchos, que todo eso venía antes de la pandemia, como lo sabemos y se ha dicho por todo lado, pero obviamente se han agudizado y el país no tiene los recursos para atender todo este tipo de problemas y requerimos de la cooperación para poder trabajar de manera conjunta y ver si podemos avanzar un poco en estos problemas, que además son problemas que no se resuelven rápido ni fácil. Sí. Algunos de ellos son estructurales, como el tema de generación de empleo y reactivación, sí, económica. Algunos de ellos requieren mucho más esfuerzo propio del gobierno que de la cooperación. La cooperación puede no más que ser un apoyo adicional, pero no lo va a resolver de todas maneras. Pero sí, muchísimos campos. Y nosotros estamos también poniendo énfasis en dos cosas. Atención de grupos vulnerables, personas con discapacidad, mujeres jefas de hogar, niños, niñas de la calle, adultos mayores, un sector muy desatendido por el país, tradicionalmente. Sí. Población indígena, claramente, ¿verdad? Pero además mirar el territorio, ¿verdad? Ya hay que empezar a mirar el territorio y desde Mideplan estamos trabajando fuertemente por atender las necesidades, sí, más apremiantes desde esas poblaciones, pero en los territorios además. Exactamente, sí, ya no podemos seguir atendiendo solo lo que sucede en el centro del país. Y de eso estamos trabajando, hablamos de planificación regional,
que es la que hay que hacer y es la que estamos orientando también con la cooperación, muy importante. La mayoría de los cooperantes han entendido claramente el mensaje, no queda duda al respecto, entonces creo que vamos por buen camino por ahí. En materia de estrategias, ¿qué deberíamos impulsar o cambiar? Bueno, yo pienso que hay una parte que tiene que ver con la arquitectura de la cooperación internacional. Es decir, tenemos que posicionar el enfoque de desarrollo en transición de manera más amplia y efectiva. Hemos estado conversando con nuestros colegas de Chile, México y Colombia, y Brasil, que son los 3 países que están en la OECD. Entonces estamos trabajando de manera conjunta para posicionar el tema y tratar de permear la OECD, que es donde tenemos que producir cambios a nivel de cooperación, ¿verdad? Porque la OECD atiende muchos temas. Aquí estamos hablando de cooperación, que es, digamos, una organización bastante, como lo señalaba anteriormente, rígida, inflexible, y hay muchos intereses políticos que se mueven ahí, que la mayoría de la gente no sabe, no tiene por qué saberlo, pero es así, y en el campo de la cooperación también. Ese es uno. Tenemos que mover ese mensaje y tenemos que hacer que eso se levante como el gran paradigma de la cooperación para las próximas décadas. Y tenemos que dejar, y a partir de ese paradigma, pedir que hagamos diseños a la medida, a la caja. Sí. ¿Verdad? Y dejar de meternos a todos en un paquete rojo, verde, azul, no. Eso no ha funcionado ni va a funcionar. Hay algunos países que están con nosotros, España está con nosotros en ese tema, de manera importante, Francia también, pero faltan que se sumen otros, que va a ser más difícil. Ese es una primera mirada, otra vez mirada. La segunda parte me parece que es un tema mucho más complejo, pero creo que Costa Rica como un deudor neto tiene que también plantearse este tema de los organismos financieros internacionales. Oh, sí, muy importante. Ningún país en este planeta va a salir adelante con todas estas crisis, porque son múltiples crisis. Exacto, una detrás de otra. A punta de préstamos. Eso no va a funcionar ni está funcionando. Nosotros sobrepasamos el techo permitido para la deuda. Estamos endeudados por los próximos 60, 70 años. Imagínese. Posiblemente, plata que no vamos a poder invertir internamente, que vamos a tener que entregar a los bancos. Eso no funciona. Eso no funciona. Y los organismos financieros tienen que sentarse para repensar esta agenda de préstamos que no está dando efectos y que lo que es un círculo vicioso de la pobreza. Así es. No salimos nunca, ¿verdad? Y hay casos abrumantes, ¿verdad? En África, por ejemplo, países que nunca van a poder pagar ni están pudiendo pagar su deuda y no tiene ningún sentido seguirla manteniendo, ¿verdad? Y por eso se habló tanto de condonación de deuda, ¿verdad? Aunque fue una iniciativa pequeña que no tuvo, digamos, el impacto esperado y que creo que hay que pensar. Pero hay otros mecanismos financieros que se pueden pensar para los países menos pobres, como es el caso de Costa Rica. ¿Cuáles serían esas alternativas? Bueno, cosas que ya hemos hecho en el pasado y que se olvidó, por ejemplo, los canjes de deuda. Nos funcionó muy bien. Nosotros tuvimos canje de deuda con España, con Canadá y con Estados Unidos. En los 3 casos fue para el tema ambiental, pero en este momento se puede pensar para otros temas. Y los canjes de deuda es, sí, préstamos, pero un porcentaje de ese préstamo, o sea, de lo que el país tiene que devolver en concepto de intereses, no se devuelven al banco, sino que se acuerda de manera común destinarlos a proyectos en determinados ámbitos. Y nosotros lo hicimos muy bien y tuvimos éxitos importantísimos. Ese es uno, ¿verdad? Pero hay que pensarlo. En ese punto, rescatar que Costa Rica tiene una serie de ventajas, de cosas que ofrecerle al mundo precisamente para mantener una cooperación que no involucre aumentar la deuda nacional. Sí, nosotros tenemos relaciones de cooperación sur-sur y triangulación desde ya inicios de este siglo. Tenemos una larguísima trayectoria de cooperación. Nosotros cooperamos con todos los países de América Latina
salvo Venezuela, por razones Obvias. conocidas, y Bolivia por otro tipo de problemas. Pero con todos los demás tenemos relaciones de cooperación constantes, donde Costa Rica es oferente o receptor o las dos. Porque ahorita estamos impulsando mucho los proyectos en doble vía, es decir, que las partes dan y reciben de manera mutua. Que no existe un solo receptor o un solo cooperante, existen países que necesitan, que dan y que reciben. Todos estamos más o menos en la misma dinámica. Y tenemos catálogos de oferta técnica, ya vamos por el 5º catálogo. Todo eso está disponible en la página web de Mideplan. Y tenemos una experiencia de más de 10 años también en cooperación triangular. 4ª fase de programa Cooperación Triangular con España, el país de Latinoamérica que más ha avanzado en cooperación triangular. Tenemos cooperación triangular con Alemania, ¿verdad? A través del Fondo Regional de Cooperación Triangular hemos colocado, desde que se instaló este fondo, porque es concursable, unos, no sé, no recuerdo, 25 o 30 proyectos, más o menos. Tenemos cooperación triangular también con recursos de Corea, de Japón, en fin, o sea, en esa parte hemos avanzado muchísimo y estamos transfiriendo mejor práctica en gestión de cooperación triangular a Chile, a Uruguay, imagínense, Sí. y a otros países. El país tiene muchas ventajas, tiene prestigio internacional, es tiempo tal vez, como usted dice, de sentarnos a repensar un poco cómo sacar mejor provecho de todo lo que hemos logrado, vea todo lo que usted nos ha dicho, impresionante, en aras de buscar esas otras alternativas de cooperación internacional que sean de mayor beneficio para el país. Muchas gracias por acompañarnos en Mucho Una Mirada, a ustedes por estar con nosotros. Les recuerdo que puede buscar más información sobre este y otros programas en www.unacomunica.una.ac.cr y en nuestros perfiles de redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Esperamos la próxima semana con más. Hasta pronto.